Candidata Clara López, otro de los grandes temas, por no decir que el principal, dentro de esta campaña electoral es el proceso de paz o ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC en Cuba. Si usted es elegida presidente, ¿cuál va a ser su posición frente a ese proceso de paz? Bueno, nosotros hemos apoyado el proceso de negociación de La Habana. Nosotros somos convencidos de que se necesita una salida política negociada al conflicto armado y que no podemos seguir con esta guerra anacrónica que solamente produce víctimas y no le hace ningún bien al país. Por ello hemos apoyado el proceso de negociaciones y vemos que ha habido avances importantes que hay que reconocer. Tenemos una crítica y es que pensamos que después de año y medio de conversaciones llegó el momento de no seguir conversando en medio de la guerra. Eso le resta confianza a la ciudadanía en el proceso y solamente genera desconcierto. Los casos incluso de los cilindros, de las bombas, de los bombardeos, todo ello nos está generando una desazón ciudadana en un proceso que todo indica va a culminar con un acuerdo. Por ello, a partir del 7 de agosto, de ser elegida Presidenta de la República, vamos a concretar un cese al fuego. Hemos dicho que de carácter unilateral, amarrado. Esa sería una de las condiciones que usted pondría como presidente. Yo no llamo condición, porque cuando uno negocia, si lo logra bien y si no lo logra también. Hemos dicho que vamos a negociar ese cese al fuego unilateral de parte de la guerrilla, amarrado a un cronograma para una rápida definición y terminación del proceso de negociación, con miras a que en caso de que se garantice y se pueda concretar ese cese al fuego, pues haya una reciprocidad por parte de la fuerza pública gubernamental y generaría con ello una mayor confianza y credibilidad de la ciudadanía, para que en el momento que se llegue a la refrendación de los acuerdos podamos tener un apoyo real, fehaciente para los mismos. Y en segundo lugar, creo que llegó el momento de meter otros personajes en el diálogo. Yo plantearía la necesidad de que haya una mujer. Las mujeres somos constructoras de paz por excelencia, pero en el cuarto de atrás, en la mesa de negociación, al lado de un representante de las víctimas y también un representante de los sectores sociales. ¿Por qué? Porque allá están ahora solamente las cúpulas del gobierno, del empresariado colombiano y de la fuerza pública, y todos estos sectores, las mujeres, las víctimas, los sectores sociales, también merecen estar en ese proceso para garantizar una inclusión y una representatividad más amplia de lo que es la sociedad toda. Candidata, pues precisamente le quería preguntar sobre eso. ¿Usted seguiría con unos diálogos donde el país no conozca realmente a qué tipo de acuerdos ha llegado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? ¿Estos diálogos seguirían bajo ese hermetismo donde en este momento, pues pese a que se registran avances, candidata, pues el país no conoce realmente cuáles son los alcances de lo negociado? Mire, yo estoy de acuerdo con usted y he sido crítica. Durante todos estos tiempos le hemos pedido al gobierno nacional que tiene que informar, si no a toda la opinión pública, porque ello puede poner en peligro los procesos de negociación. Uno no puede negociar con un plebiscito permanente, sí a los sectores más representativos de los liderazgos nacionales. Creo que es importante mantener informados a los partidos políticos, a los gremios de la producción, a las organizaciones sociales más representativas, porque este silencio tan absoluto también genera desconfianza. Y fíjese usted, yo soy candidata presidencial, soy presidente de un partido político y muchas veces no tengo cómo contestar las preguntas de los periodistas porque nosotros no tenemos información, acceso directo a qué sucede y a qué no sucede en La Habana. Y eso es muy delicado. Y eso ha permitido además que el señor presidente de la República, que sí tiene conocimiento e información privilegiada sobre qué sucede en La Habana, utilice el proceso no en función del interés nacional general, y no lo utilice como una política de Estado que concierne a todos y cada uno de los ciudadanos del país, sino como una bandera partidista, una bandera parcial, una bandera de la reelección, lo cual yo encuentro objetable. Candidata Clara López, y en otro punto de esta negociación que tiene que ver con la justicia, con la forma como estas personas que le han causado tanto daño a Colombia en los últimos 50 años, pues van a pagar por esos daños que causaron, por esos crímenes que causaron. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Usted cree que ellos deben pagar alguna pena de cárcel o en pro de la paz o en pro de ese modelo de paz del que habla pues el presidente Juan Manuel Santos, esos delitos deben ser perdonados? Mire,
esta ha sido una guerra cruenta, degradada. Yo creo que pocos conflictos civiles han llegado a la degradación del nuestro, desafortunadamente de parte y parte, porque aquí ha habido atrocidades cometidas por la guerrilla, sin lugar a dudas, pero también ha habido atrocidades por quienes no han honrado su uniforme y lo han mancillado con graves violaciones de los derechos humanos como los falsos positivos. Y creo que el marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso de la República, que hace parte de nuestra Constitución hoy, es muy sabio, porque da un tratamiento simétrico a ambas partes. No hay ningún proceso de paz en el mundo entero que se ha negociado, como el que estamos en proceso de concretar en estos momentos, que culmine con colocar a los máximos dirigentes en la cárcel, ni a los comandantes guerrilleros, ni a quienes representan la institucionalidad y se hayan desviado gravemente en su defensa. Así es que yo pienso que en este proceso la justicia transicional está a la orden del día y la justicia transicional puede prever que no haya penas de cárcel, tal cual lo ha expresado el señor fiscal general, en el sentido de que entrados en un proceso, llegado al reconocimiento, a la verdad, a la reparación, al verdadero compromiso de no repetición, se apliquen sanciones alternativas que no impliquen cárcel ni para un lado ni para el otro. Candidata, entonces, ¿cómo se puede llegar a un consenso en la sociedad colombiana cuando uno pues percibe en estos sondeos que candidatos como Oscar Iván Zuluaga, que son muy críticos precisamente de ese proceso de paz, son muy críticos, digamos, de esos mínimos de justicia de los cuales estamos hablando, donde eventualmente esos cabecillas de la FARC no pagarían un solo día de cárcel, pues es un candidato que tiene mucha ascendencia también en los sondeos? ¿Es posible llegar a un acuerdo dentro de una sociedad donde un gran sector ve con críticas, critica, cuestiona que estas personas pues prácticamente pasen de la selva al Congreso y no de la selva a la cárcel? Sin lugar a dudas, a mí no me queda la menor duda de que un consenso es posible, porque fíjese usted, yo creo que el doctor Oscar Iván Zuluaga y el doctor Uribe tampoco están previendo que a los generales de la República que se les pueda deducir responsabilidad por graves violaciones de los derechos humanos en un acuerdo de paz vayan a la cárcel cuando los guerrilleros no van a ir a la cárcel. Una vez concretado un acuerdo, una vez refrendado democráticamente por la sociedad colombiana, no me queda la menor duda de que eso genera una necesaria aceptación. ¿Por qué? Porque la alternativa es gravísima. La alternativa es seguir en una guerra absurda de exterminio que está produciendo víctimas todos los días. Y me parece que gente sensata, gente que entienda que un sacrificio de esa naturaleza es necesario para el bien superior de la paz, estoy convencida de que una vez se logren los acuerdos, la gente se va a allanar a aceptarlos. Candidata, ¿es esta una elección entre la paz y la guerra, así como lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos? Yo pienso que es una elección entre la guerra por una parte y, ¿qué pudiéramos decir? La paz con tales condiciones que hace imposible que haya paz, que es una de las posiciones con tantos condicionamientos y requisitos. Y la paz con continuismo, que hace difícil que sea sostenible, y la paz con cambios, que es la que representamos los sectores alternativos que pensamos que para poder construir verdadera paz y reconciliación en Colombia, tenemos que hacer profundos cambios en la manera como se maneja el país. Tenemos que garantizar los derechos laborales, tenemos que garantizar los derechos ciudadanos, a la educación pública gratuita, a un servicio de salud que funcione, a el pleno empleo, reconduciendo nuestro modelo económico para que se genere una defensa y una protección del aparato productivo nacional del agro colombiano, todo lo cual no se puede hacer en ambiente de tratados de libre comercio, los cuales nosotros estamos planteando necesitan renegociación en sus cláusulas más onerosas para el país. Así es que creo que es más bien entre paz y paz con cambios lo que va a ser la definición real del pueblo colombiano en las próximas elecciones.
Candidata, pese pues, a que ha habido un repunte en los últimos resultados de las encuestas en lo que tiene que ver con el polo democrático y con el liderazgo que usted ha tenido desde la izquierda en Colombia, pues es evidente pues, para muchos que ese repunte no le alcanza a usted para llegar a la segunda vuelta. ¿Usted qué le dice a sus ciudadanos que van a las urnas este domingo con esa percepción? Que es muy sabia la legislación electoral para que no se permita la encuesta que trata de definir desde antes las elecciones. Yo quiero decirle que este enfrentamiento entre la campaña del presidente Santos y la campaña de Óscar Iván Zuluaga ha generado una verdadera desbandada. Yo lo siento, yo lo percibo. Hay un apoyo muy grande porque reconocen en mi propuesta una propuesta sensata, con una capacidad de gobernar comprobada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, que recuperé de la peor crisis de su historia. Una posibilidad de un cambio certero, sereno, prudente, que es lo que está reclamando el grueso de la población colombiana. Así es que no canten la definición de las elecciones del próximo domingo. Va a haber una sorpresa, y esa sorpresa es que por primera vez en la historia se van a disputar la presidencia de la República, una alternativa de continuismo en cabeza de un varón y una alternativa de cambio en cabeza de una mujer, de quien les está hablando. Y estoy convencida de que eso va a ser así. Y por eso voy tranquila el próximo domingo a aspirar a llegar a la segunda vuelta para disputar la presidencia de la República el 15 de junio. En caso de que no llegase a pasar a la segunda vuelta, candidata, ¿usted descarta apoyar a algún candidato? Mire, yo descarto no llegar a la segunda vuelta, entonces no me puedo prestar para esas hipótesis. Candidata, para finalizar, quisiera que usted le diera a nuestros televidentes 3 razones por las cuales deben votar este domingo por Clara López. Bueno, nosotros hemos venido planteando que hay 3 millones de colombianos y colombianas que sienten que Colombia va por mal camino. Esta es la oportunidad de enderezarlo, de enrutar a Colombia por un buen camino. ¿Y qué es un buen camino para Colombia? Un buen camino es una sociedad que se reconcilie con sí misma, que no esté en este antagonismo, esta polarización permanente que no permite que haya propósitos nacionales compartidos. Y un gran propósito nacional compartido es, en primer lugar, el de la búsqueda del pleno empleo, para que todos nuestros jóvenes tengan oportunidades en la vida. Y para que ello sea factible, pues tenemos que hacer muchas cosas en un programa de gobierno que tiene que generar una discusión con todos los sectores interesados. Nosotros no somos personas de imposición, nosotros somos personas de diálogo y aspiramos a que podamos reunir a todo Colombia alrededor de ese gran propósito nacional que nos complemente con la oportunidad de que los jóvenes tengan el derecho a educarse hasta el nivel universitario en universidades de calidad, públicas, financiadas por el Estado, que el sistema de salud responda a las necesidades de la gente, que sea más humano, más eficiente y que desde luego los servicios públicos le lleguen a la gente en términos de costo y calidad que se justifiquen. He recorrido la costa Caribe y he encontrado que no hay agua potable en ninguna parte, que el servicio de electricidad es malo, discontinuo y caro. Nosotros tenemos que recomponer ese sistema que no ha funcionado de la privatización de los servicios públicos, mirando caso por caso para exigir cumplimiento o de lo contrario asumirlo como una tarea del Estado. Yo los invito a que voten por el cambio, por ese cambio sereno que garantizará los derechos de absolutamente todos los ciudadanos. Colombia es un país rico, es un país grande, que ha sido gobernado para muy pocos. Nosotros aspiramos a que Colombia, enrutada por un buen camino, sea gobernada para absolutamente todos sus habitantes. Candidata Clara López, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia en Colombia y en todo el continente americano del programa La Noche. A usted, muchísimas gracias por esta invitación. Ahí está la entrevista con la candidata de izquierda Clara López. Esta semana el programa La Noche estará llevando a ustedes todas las posiciones para que se contextualicen y los colombianos que vayan a votar voten con criterio. Vamos a hacer una pausa y al regresar debatiremos con los reconocidos analistas Salud Hernández y Pedro Medellín desde orillas opuestas el impacto que genera en los votantes colombianos la denominada guerra sucia
que se ha desatado en las últimas 2 semanas en la campaña electoral. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.